¿Cómo están? Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta tercera semana, tercera actividad, tercer tema, correspondientes a esta primera unidad que estamos iniciando. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Antes de iniciar este proceso educativo, no sé si ustedes tienen alguna inquietud y han tenido alguna dificultad, algún problema en cuanto a la presentación de las actividades. No sé si tienen ustedes alguna inquietud para poderles ayudar y guiarles en esta primera etapa de desarrollo. Compañera Ani Ocaña, Magali Miranda, Nelson Moyota. Por favor, me confirman si es que no ha habido ninguna dificultad con el manejo de plataforma, si está todo entendido, si no se están confundiendo, por favor, me ayudan. Buenas noches, dicen de mi parte, no ha habido ninguna novedad. Ya. Me imagino que el resto es lo mismo Buenas porque no dice noches, nada. dicen. Sí, todo está bien, dicen. Sí, está comprendido todo hasta aquí. Ya, señoras y señores, entonces, pero obviamente para dar un complemento adicional, ustedes obviamente ya saben cómo ingresar. En pantalla ustedes pueden observar, vamos a irnos a la unidad número 1 rápidamente, vamos a poner en empezar y obviamente se nos va a desplegar nuestra clase virtual, nuestra aula virtual, y nosotros ya vamos a ver la unidad 1, ¿no es cierto? La unidad 1, que cuando recién iniciamos clases, tienen el material de apoyo del tema número 1, la tarea número 1, donde deben hacer las entregas es justamente en cada uno de estos iconos. Luego tienen la clase explicativa, luego tienen la semana número 2, de igual manera tienen el material de apoyo del tema número 2, la tarea número 2, donde deben hacer la entrega de la tarea número 2, la explicación, la clase explicativa del tema número 2, y ahora lo que ya se encuentra desde hoy activada, desde la mañana ya se encontraba activada, la week 3, que es la semana número 3, tienen ustedes el deber, igual tienen el material de apoyo del tema número 3, la tarea 3, tema número 3, donde deben hacer las entregas, la tarea número 3, y aquí obviamente nosotros le vamos a ubicar ya una vez que terminemos todo este proceso, la correspondiente clase explicativa de todo lo que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando. Una vez que obviamente hemos visto, hemos hecho un pequeño recorrido una vez más sobre nuestra aula virtual, sobre nuestro salón de clases virtual, vamos a ir de inmediato, vamos a desarrollar, obviamente en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 1, vocabulary, con el tema central, el subtema número 3, y en este caso vamos a ver las horas en inglés, cómo se establecen. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. La primera dice, determine cómo se escribe una hora en punto. Ya vamos a ver cómo se escribe. Ustedes tienen que poner, obviamente, cómo se escribe y obviamente tienen que hacerlo en español y en inglés. La siguiente dice, el término quarter pass se utiliza ¿cuándo? ¿Cuándo se utiliza quarter pass? Igual tienen que ponerlo cuándo se utiliza y un ejemplo tanto en español como en inglés. El siguiente, el término hall pass, se utiliza cuando, y obviamente igual tienen que explicar en español, solo los ejemplos ustedes lo van a poner tanto en español como en inglés. A continuación dice transcriba las siguientes horas. Tenemos la pregunta, what time is it? Que significa qué hora es. Y aquí tenemos las 12 en punto, tenemos las 4:15, tenemos las 9:30, tenemos las 10:47 y tenemos las 4:01. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente escribir esas horas al inglés. Ya vamos a ver cómo, con cada una de las determinaciones que tenemos a continuación y que vamos a ir viendo. La hora en punto, que puede ser PM o puede ser también o'clock, luego quarter past cuando hablamos de cuarto de horas y half past cuando hablamos de medias horas, de horas y medias.
de cualquier hora que tengan 30 minutos. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de la presente clase. La rotulación de la hoja de donde ustedes van a desarrollar su tarea es fundamental. Ustedes tienen que cumplir con este requisito. Esto lo hacen en la parte superior de su hojita y obviamente a continuación desarrollan su tarea. Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema las horas en inglés de la semana número 3 de fecha 16 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 16 de septiembre. La fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2024. Ahí tenemos toda la información pertinente en función de las actividades que nosotros vamos a ir desarrollando semana tras semana y lo que tenemos activado justamente como tarea para esta tercera semana de la unidad número 1. Una vez que se les ha explicado el contenido de su tarea, del material donde se encuentra ubicada la tarea, vamos a continuación a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo justamente este tema que es bastante interesante. Y vamos a ver las horas en inglés. Las horas en inglés, vocabulario básico relacionado con las horas. ¿Qué hora es? La traducción de qué hora es al inglés obviamente se traduce como What time is it? Una característica que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que los signos de interrogación en español nosotros los colocamos al inicio y los colocamos al fin, ¿no es cierto? En cambio, en inglés no. En inglés nosotros solo lo ubicamos en la parte final cuando estamos estructurando o realizando una question. Es question, una pregunta. Entonces, aquí nosotros tenemos esta estructura. La pregunta ¿qué hora es? Traducido al inglés, se traduce como What time is it? Entonces aquí tenemos una question word, que es en este caso what, luego tenemos en este caso el sustantivo de quien estamos hablando, en este caso que es time, luego tenemos el verbo to be y luego tenemos el pronombre personal it correspondientes a cosas, objetos o a sustantivos incontables. Entonces ahí tenemos la estructura gramatical de what time is it. La primera opción para decir la hora es la conocida como hora militar, military hour. Para esto solo necesitamos saber cómo decir los números y nada más, ya que simplemente diríamos la primera parte, es decir, la hora, y a continuación los minutos. Por ejemplo, si son las 11:10, por ejemplo, decimos 12:10 y ahí está todo, 11:10, 12:10 y se ha acabado, haciendo un pequeño espacio entre la primera parte de lo que es la hora y lo siguiente que es los minutos. Y eso es todo, esa es la hora militar. Al igual que en español diríamos, por ejemplo, las 2:20. En inglés sería it's 2:20. Por ejemplo, esta es la hora militar, por ejemplo, para decir las 2:20. ¿Qué es lo que nos dice la regla gramatical? Dice que primero decimos ¿qué? Primero decimos las horas, ¿no es cierto? Y luego decimos el resto, decimos los minutos. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuando hablamos de qué? Pero solo cuando hablamos de horas o de horarios con características militares. Eso obviamente en función de este tema. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, las 14:55, pese a que en inglés no hay 14 horas. En nuestro idioma, en nuestro uso horario, aquí en la mayoría de Latinoamérica, nosotros utilizamos este tipo de usos horarios. Por ejemplo, iniciamos desde las 0 horas, luego viene la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y para decir la tarde, ¿qué es lo que hacemos? Las 13 horas que ya corresponde a la 1, 14 horas que corresponde a las 2, 14, 15 horas que corresponde a las 3, 16 horas a las 4, 16 horas a las 5, 17 horas son las 5, 18 horas son las 6, 19 horas son las 7 y así sucesivamente hasta llegar a la parte, a la medianoche, ¿no es cierto? Esto obviamente dentro del inglés no hay, pues llegamos a las 12 y otra vez empezamos con la 1. Entonces,
¿Cuál es la diferencia? Lo que nosotros siempre tenemos en nuestro uso horario también y que muchas veces no utilizamos. Las famosas abreviaturas de PM y AM. AM cuando hablamos de antes del meridiano y PM cuando hablamos pasado el meridiano. Entonces son características fundamentales. Por ejemplo, aquí tenemos solo como ejemplo de las horas militares 14:55. ¿Cómo se traduciría? El 14 obviamente corresponde a la primera estructura de la hora, ¿no es cierto? En este caso, 14 se traduce al inglés como 14, 14. Y luego tenemos los minutos, en este caso que son 55, que en este caso 55 es 55. Aquí nosotros tenemos 55. Esa es la siguiente parte en función de cómo se lee las horas militares. Tenemos 2:30, 2 corresponde a 2, 30 corresponde a 30. 16 horas 12 minutos, 16 corresponde a 16 y 12 corresponde a 12. 6:47, 6 corresponde a 6 y obviamente 47 corresponde a 47. 20 corresponde a 20 y 15 corresponde a 15. Y de esa manera tan sencilla nosotros podemos decir las horas, pero solo cuando hablamos en horarios militares. Pero en inglés, obviamente eso para que ustedes vayan identificando, vayan aprendiendo. Pero en inglés nosotros tenemos el uso estructural, formal y educado. Por lo tanto, esto se queda a un lado, este tipo de estructuración, este tipo de pronunciación de horas, se queda a un lado o solo para horarios militares. Vamos a ver a continuación la siguiente parte. Sin embargo, la opción correcta y más extendida, sobre todo en entornos formales como el académico o el profesional, es la que vamos a ver nosotros a continuación. Debemos tener en cuenta que para este formato de horas utilizamos su forma simple, es decir, solo los números del 1 al 12, sea estos para la mañana o para la tarde, no como nosotros tenemos aquí. Empieza la tarde, ya sabemos, la 1 corresponde a las 13 horas, las 2 a las 14, las 3 a las 15 y así sucesivamente. Acá no, cuando es una hora profesional o una forma académica, aquí dentro del inglés utilizamos solo del 1 al 12. ¿Cuándo los identificamos? Cuando utilizamos las abreviaturas. En la mañana, AM, que significa antes del meridiano. O si es a partir de la tarde, PM, que significa pasado el meridiano. Vocabulario básico relacionado con las horas y vamos a ver esta primera estructura que son las horas en punto. Aquí tenemos las horas en punto y vamos a ver en qué consiste. Regálenme solo un minutito nomás. Listo, continuemos con el desarrollo de nuestra clase y vamos a ver, y les había estado mencionando vocabulario básico relacionado con las horas y vamos a ver las horas en punto que se traduce al inglés como o'clock. Esa es la traducción cuando hablamos de una hora en punto. Para referirnos a la hora en punto solamente debemos decir it's, que es la contracción de it is, es. Y también tenemos la hora que es, a la hora que hace referencia. Y por último, la expresión o'clock. Esa sería la fórmula para poder decir cuándo estamos con una hora en punto. Por ejemplo, it is 2 o'clock. ¿Qué está diciendo? Son las 2 en punto. Tenemos la primera parte, it is, que es, obviamente se traduce como son. Tenemos a continuación la hora a la cual vamos a hacer referencia y por último, en qué nivel se encuentra nuestra hora, que en este caso es en punto. It is 2 o'clock. Son las 2 en punto. It is 5 o'clock. It's, ya sabemos que se traduce como son. Luego tenemos la hora sobre la cual nosotros vamos a hacer referencia y la determinación o'clock.
Ahí tenemos las estructuras en cuanto a cómo nosotros podemos leer cuando es una hora en punto. Por ejemplo, a continuación tenemos it is 5 o'clock. Qué está diciendo aquí? Son las 5 en punto. O la última que es it's 9 o'clock, que dice que son las 9 en punto. Toda hora que ustedes vayan a poner, del 1 al 12, con la determinación o'clock, ya saben, eso es una hora en punto, lo que estamos determinando como hora en punto. Recuerda que solo utilizamos la forma simple, es decir, del 1 al 12, nunca le decimos it is 13 o'clock, en este caso que son las 13 en punto, no, utilizamos solamente del 1 al 12, solo vamos a utilizar para las horas formales en inglés, solo vamos a utilizar la numeración del 1 al 12. Existen dos términos para referirnos las 12, bien sean el mediodía o sean la medianoche. Eso es una parte fundamental dentro de la estructuración de las horas. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver, cuando yo digo 12 noon o simplemente noon, yo estoy refiriéndome ¿a qué? Estoy refiriéndome al mediodía. Yo me estoy refiriendo cuando son las 12 del mediodía. Pero si yo digo, por ejemplo, 12 midnight, estoy diciendo las 12 de la medianoche. O simplemente yo puedo igual decir midnight, que significa medianoche. Entonces, 12 noon, de 12 del mediodía, o simplemente noon, que significa mediodía. Cuando hablamos de noche, obviamente yo digo 12 midnight, que significa las 12 de la medianoche, o simplemente yo digo midnight, que significa medianoche. Entonces aquí ya sabemos un poco más cuando nosotros podemos determinar cuando nosotros nos encontramos, si es que estamos al mediodía o si es que estamos a la medianoche. Esa es la única parte en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado el momento de estructurar, de identificar las estructuras. La siguiente dice, vamos a ver media. La media utilizamos justamente cuando nosotros hablamos horas y media, horas con 30 minutos, nosotros utilizamos la determinación half past, así como utilizamos el o'clock. Acá nosotros vamos a utilizar el half past. Cuando queremos decir que es una hora y media, debemos decir lo siguiente. Aquí tenemos la estructura, la fórmula. Primero tenemos el verbo to be, luego tenemos la expresión, en este caso half past, esa es la segunda parte que nosotros tenemos. Y por último, la hora a la cual se hace referencia. Esa es la fórmula. Primero tenemos el verbo, luego tenemos la expresión half past y luego la hora a la que hace referencia esa media hora o half past. De tal manera que nosotros vamos a ver los siguientes ejemplos. Y tenemos la siguiente oración que dice it's, en este caso le voy a cambiar, le voy a poner igual que la fórmula, primero amarillo, is la siguiente determinación half past, que corresponde, cuando ustedes le ponen half past ya sabemos que son 30 minutos y obviamente la hora a la que hace referencia. En este caso, ¿qué es lo que nos dice? It's half past one. Son la 1:30, dice esta oración. Está determinando la hora. La siguiente, tenemos igual, estructuramos primero el verbo to be, que en este caso es it's, luego la determinación half past, y luego tenemos seven como hora. ¿Qué es lo que nos dice este segundo ejemplo? Dice, it is half past seven. Son las 7:30. Es lo que nos dice. La siguiente tenemos igual, tenemos it's, ya sabemos que es el verbo, luego tenemos half past, la determinación que determina que es la media hora, y luego tenemos 11, en este caso que es el número 11. Ojo, que ustedes deben saber al dedillo todo este tipo de, especialmente los números. Los números ustedes tienen que saber muy bien porque todas estas cosas al final se adhieren al examen. Y en el examen que ustedes tienen al finalizar esta primera unidad, se van una serie de estructuras, lo que nosotros estamos viendo en clases, así que por favor seguirán repasando. Si de pronto no han tenido suficientes bases,
les invito, por favor, a que puedan revisar, por ejemplo, mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube tengo algunos tutoriales en el cual ustedes pueden respaldarse para seguir repasando, para seguir viendo en relación a los números. Entonces, en esta última oración dice, it's 11:30. ¿Qué es lo que dice? Son las 11:30. Entonces, este half past lo utilizamos cuando, obviamente, ha transcurrido en la hora 30 minutos. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Vamos a la siguiente determinación y hemos visto a half past que se traduce como hora y media. Ahora vamos a ver las horas y cuarto, cuando tenemos los cuartos de hora. En este caso, quarter past se determina como cuarto de hora. Para hablar de una hora y cuarto decimos o tenemos la siguiente fórmula. Primero igual tenemos el verbo to be, luego la expresión, en este caso quarter past, obviamente que va a estar en color green, y luego la hora a la que nosotros hacemos referencia. Entonces aquí dice it's quarter past y obviamente ubicamos la hora. Por ejemplo, igual que fue la forma anterior con el half past, ahora nosotros le vamos a hacer con el quarter past. Por ejemplo, tiene la misma estructura, tiene it is o it's, como está aquí con la contracción. Luego tenemos la determinación quarter past, que está indicando que ha pasado 15 minutos. Y obviamente al final tenemos la hora sobre la cual ha pasado esos 15 minutos. De tal manera que aquí dice, it's 12:15. Entonces aquí dice que son las 12:15. 12, 12 es 12. Son las 12:15. La siguiente dice, it's, igual es el verbo to be. Tenemos la expresión quarter past. Y por último tenemos el número al cual hace referencia ese quarter past. En este caso es el número 3. ¿Qué es lo que nos dice? It is 3:15. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que son las 3:15. La siguiente tenemos it's igual, la parte del verbo to be, con los pronombres personales. Luego tenemos la determinación quarter past, que nos determina el cuarto de hora. Y por último tenemos igual el número en este caso que es 2. Entonces dice, it is 2:15. Son las 2:15. Entonces ya saben, para decir medias horas, half past. Y para decir cuartos de hora, quarter past. Y obviamente la estructura esta que ustedes pueden observar que está en colores, esa es la base fundamental de la fórmula para nosotros poder utilizar. Primero el verbo to be con el pronombre personal, obviamente, que dice it's. Luego tenemos la determinación quarter past y luego la hora a la cual van a hacer referencia que ha pasado los 15 minutos o el cuarto de hora. Eso es en cuanto a esta determinación. Cuando yo escribo quarter past, cuando los 15 minutos han pasado sobre la hora. Por ejemplo, yo tengo, de acuerdo a este gráfico que podemos observar en la parte derecha, yo puedo determinar que en este caso el horero está disparando ¿a dónde? Hacia la hora 12, ¿no es cierto? Y el minutero está obviamente sobre los 15 minutos, porque cada espacio de estos vale 5 minutos. Eso quiere decir que tenemos 5 y tenemos 5 que equivalen a 15. Ahora, cuando en inglés yo utilizo este quarter past, utilizo cuando estos minutos han pasado sobre la hora al cual voy a hacer referencia. Pero también tenemos en inglés que tener mucho cuidado en función de cuando, por ejemplo, tenemos cuarto antes de las 12. Cuando este minutero, en vez de estar hacia el lado derecho, obviamente está hacia el lado izquierdo, indicando que faltan cuarto de hora o que ha pasado 45 minutos sobre la hora. Vamos a ver cómo se determina esa otra parte dentro de la determinación de la hora. Y justamente para nosotros poder identificar, acá tenemos otro gráfico. Si nosotros vemos aquí, el horero está en las 12, pero el minutero está en las 15. Ahora es al revés. Ahora obviamente está el minutero sobre el minuto 45. Falta 15 minutos obviamente para que sea en este caso la 1 en punto que tenemos aquí. Entonces acá esta determinación de hora se lo hace de forma diferente, cada uno de ellos. Cuando ha pasado 15 minutos se lo dice de una manera. Cuando falta 15 minutos para una determinada hora tiene otra determinación. En este caso vamos a ver la determinación menos cuarto o quarter to.
Esa es la determinación que obviamente vamos a ver a continuación. ¿Cómo nosotros podemos decir menos cuarto o quarter to? Muchas de las veces nosotros cuando andamos en la calle y alguien nos pregunta, aquí en Latinoamérica nosotros decimos, disculpe, alguien le pregunta y dice, disculpe, ¿qué hora tiene? Y le dice, son las 2:45, le dice. En otras estructuras un poco más educadas, más formales, cuando está, por ejemplo, esas 2:45 que les acabo de mencionar, les dicen de la siguiente manera, dice, faltan 15 minutos para la una, por ejemplo. Entonces, en este caso, aquí nosotros utilizamos, cuando faltan esos minutos, obviamente utilizamos la determinación quarter to para decir que faltan 15 minutos para una X hora o menos cuarto. En este caso, sustituimos el past, que era anteriormente para estas horas que han pasado los 15 minutos, lo sustituimos por el to. Eso hay que tener muy en cuenta porque solo eso cambia. Eliminamos el past, vamos a poner en rojo para que vean, y lo sustituimos por el to. Cuando antes decíamos algo así como un cuarto de hora, pasado de hora decimos un cuarto de hora para. Por ejemplo, vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la fórmula para determinar esto? Es igualita a la de arriba, simplemente lo que ha cambiado es la terminación past por el to, nada más. Tenemos el pronombre personal más el verbo to be en primer lugar. Luego tenemos la expresión quarter to. Y por último tenemos la hora a la que van a hacer referencia. Esas son las tres características fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquella para que le falta, o obviamente aquí la hora es la que corresponde, la que le falta para llegar a la hora en punto. Por ejemplo, tenemos aquí, y de igual manera, yo digo it's, ya sabemos que es el pronombre personal más el verbo to be, luego quarter to, la determinación quarter to, y luego la hora a la cual voy a hacer referencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos dice esta oración? Dice, it's quarter to 12. ¿Qué es lo que nos dice? Yo digo, son o faltan, en este caso faltan 15 minutos o cuarto de hora para, en este caso, las 12. Actual. La siguiente, ¿qué es lo que nos dice? Igual tenemos it's, tenemos quarter to, y tenemos en este caso el número 3, que es el 3. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, it's quarter to 3. La traducción, ¿cuál sería? Dice, faltan 15 minutos o cuarto de hora para las 3. Entonces, ¿qué es lo que nos hace prácticamente? Nos hace determinar los números o los minutos que faltan para la siguiente hora. La siguiente tenemos it's, igual que es el verbo to be más el pronombre personal. Luego tenemos la determinación quarter to. Y por último tenemos la hora a la que va a hacer referencia, que en este caso es 2, 2. Entonces, it's quarter to 2. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que faltan 15 minutos para las 2. Entonces, aquí nosotros podemos determinar cuándo decimos quarter past y cuándo decimos quarter to. Eso hay que tener mucho en cuenta. En cuanto a otras horas, other time, vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo nosotros podemos decir otro tipo de horas, las other horas o otras horas, other time. Para el resto de horas aplicamos el mismo principio, lo único que debemos saber es si los minutos pasan o no de la hora y media. En función de eso decimos si utilizamos, por ejemplo, la determinación past para decir que ha pasado, y la determinación to para decir que faltan tal o cual minuto. ¿Y cuál será la hora de diferencia? Veamos esta información explicada de forma esquemática. Si es antes de la hora y media, contamos cuántos pasan a la hora. Utilizamos la determinación past, cuando ha pasado. Por ejemplo, yo le digo son las 12:10, por ejemplo. Entonces, ahí utilizamos la determinación past porque obviamente ya pasaron esos 10 minutos sobre la hora que hacemos referencia, como en español 2:20, por ejemplo. 20 past 2. Aquí, ¿qué es lo que nos estamos diciendo? Las 2:20.
Ha pasado 20 minutos sobre las 2. Esa sería la traducción 20 past 2. Aquí justamente tenemos la determinación past para indicar que ha pasado. Ha pasado en este caso, los 20 minutos sobre las 2 de la tarde. Si pasan de y media, contamos cuánto falta para la siguiente hora. Y ahí nosotros utilizamos la determinación tú para indicar que han pasado. Como en español, por ejemplo, 20, 2 menos 20, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 20, 2, 2. Entonces ahí nosotros determinamos. Algunos ejemplos de estas estructuras, por ejemplo, son las 2 y 35. It's 25 to 1. Entonces ya sabemos por qué utilizamos tú. Vamos a ver un poco más, regresemos. Cuando utilizo tú, cuando falta, obviamente, este número de horas. Eso quiere decir 25, falta 25. 25 para la 1. ¿Por qué? Porque son las 12 y 35. Si a este 35, obviamente le sumamos estos 25, el 25, obviamente nos va a dar los minutos 60. Entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente calcular cuánto falta para la siguiente hora, porque obviamente aquí nos dice one. Cuando hablamos de 2 y 35, ahí utilizamos it's 25 to 1. Falta 25 para la 1. Las 8 y 51, it's 9 to 9. Entonces, ¿qué es lo que nos dice it's 9? Son las 9 o faltan 9 para las 9, porque tenemos 8 y 51. Para que llegue a 60, ¿cuántos falta? Falta 9 minutos para que sean las 9, ¿no es cierto? Por eso dice it's 9 to 9. Faltan 9 para las 9. Cuando hablamos de 11 y 13 que tenemos aquí, aquí ¿qué es lo que decimos? It is 13 past 11. Entonces aquí, ¿qué es lo que qué es lo que decimos? Entonces, aquí tenemos la determinación, como los hemos visto, las siguientes horas, obviamente con estas determinaciones, tanto con estos apóstrofos determinados, tanto past, cuando pasan, y tú, cuando faltan un X número de minutos. Entonces aquí nosotros hemos podido ver, hemos podido observar una serie de actividades en función de las horas, como nosotros lo podemos decir, desde las horas informales u horas militares hasta como nosotros lo podemos decir cada una de las estructuras, cada una de las divisiones, pasando desde las horas en punto, las horas y media, las horas cuarto y como nosotros podemos decir cuándo ha pasado los minutos y cuándo falta por completar los minutos. Entonces aquí nosotros hemos visto un poco más estructural cómo se van determinando cada una de estas horas. Entonces aquí nosotros vamos a ver, hemos visto pues en este proceso algunos ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar correctamente las horas desde un punto de vista ya formal. De esta manera, señores y señores, estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Ha sido un gusto haber compartido esta hora con ustedes. Tienen toda la explicación pertinente en función del desarrollo de las actividades que ustedes también ya tienen habilitadas para la presente semana. Es que deseo que les vaya súper bien y nos estamos viendo hasta la próxima clase.